Hola mis amados, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, ¿qué nos dice el texto bíblico con relación a los tiempos que vivimos? Porque se ven muchas cosas suceder en el mundo y uno se pregunta, ¿qué dice la Biblia con relación a lo que está ocurriendo? Mi pregunta es, ¿se están cumpliendo algunos aspectos de la profecía del final de los tiempos? Me llamo Armando Cosío de Ciudad de México. Muy bien, estimado Armando, gracias por tu interesante pregunta acerca de los últimos tiempos. Tu pregunta en cuestión y específica es, ¿se están cumpliendo algunos aspectos de la profecía del final de los tiempos? Bueno, si vamos nosotros al texto bíblico y vemos Apocalipsis, libro maravilloso, en el capítulo 4:1, donde dice que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esta escritura nos induce adelante las cosas que sucederán después de estas. Lo que sigue después de ese verso en Apocalipsis 4 son profecías para el final de los tiempos. Es decir, que a partir del capítulo 4 en adelante, cada una de las cosas que leemos en el libro de Apocalipsis son para los tiempos finales. Aún no hemos llegado a la tribulación o a la gran tribulación. No hemos llegado a la revelación del anticristo. No hemos llegado todavía a saber de la noticia de la edificación del tercer templo en Israel y otros eventos del final de los tiempos. Lo que vemos en este momento es una preparación para todos esos eventos que nos habla precisamente la Escritura en Apocalipsis, en Daniel, en Tesalonicenses, en Mateo, en Lucas, en Marcos, y en cada una de la palabra y de las promesas de los acontecimientos que van a suceder en los últimos momentos antes de que este siglo termine. Jesús dijo que los últimos días serían precedidos por varios sucesos. Surgirían falsos cristos que engañarían a muchos. Oiremos de guerra, de rumores de guerra, terremotos y una lista interminable de situaciones, que habría un incremento de pestes como la que acabamos de pasar, hambres, terremotos en diferentes lugares, lo que es una constante. Y todo esto nos dice el texto sagrado que sería principio de dolores, en Mateo 24 del 5 al 8. Las noticias que escuchamos están llenas de malas noticias, de guerras, de muertes, de desastres naturales, de noticias de falsos líderes que llevan a sus seguidores a la muerte. Y sabemos que estos eventos del periodo de la tribulación incluirán todo lo que Jesús predijo en Apocalipsis 6 del 1 al 8, lo que le reveló a Juan. Pero eso será en los últimos momentos, cuando habla que se van a abrir en ese capítulo 6 de Apocalipsis del 1 al 8, que se van a abrir 4 sellos. El primero sería un caballo blanco, el segundo un caballo bermejo rojo, el tercer sello saldría el caballo negro, el cuarto un caballo amarillo. Y estos eventos aparecen ser el preámbulo de los grandes problemas que se avecinan sobre la humanidad en los últimos momentos.
Pablo advirtió que en los últimos días habría un marcado incremento de falsas enseñanzas. Aunque estamos viviendo un marcado incremento de falsas enseñanzas, no ha llegado ese cenit de esas falsas enseñanzas. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Imagínense, van a negar la fe. Ahora sí, el salvo, ahí sí va a dejar de ser salvo porque van a apostatar. El único pecado en el cual un salvo puede perder esa seguridad que solamente Cristo la da, es cuando deja de creer en ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo, el justo por los injustos. Y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso se lee en 1 Timoteo 4:1. Entonces me habla de postreros tiempos, me habla de espíritus engañadores, me habla de doctrinas de demonios. Tú puedes buscar en nuestro canal lo que son las doctrinas de demonios, impresionante. Pero regresando al hilo de la conversación y de la respuesta, los últimos días son descritos como tiempos también peligrosos. ¿Por qué? Porque cada vez crece más la maldad del hombre y ya no parece que ya no tiene freno. Y la gente activamente se opone a la verdad, se molesta de que escuchen la verdad y creo que por eso mucha iglesia es seguida porque están acostumbrados a la mentira y no les gusta la verdad. Y dice en 2 Timoteo del 3 del 1 al 9, dice una larga lista, ahí nos habla de tiempos peligrosos como ya mencionamos, y nos da una lista grandísima de cuáles son las características de esos tiempos peligrosos que son realmente los que estamos viviendo. Nos habla de personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y el cual el consejo bíblico es evita. Esas personas van a resistir la verdad, va a haber resistidores de la verdad. Y la insensatez de muchos será manifiesta a todos. ¿Por qué? Porque son señales. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso es muy importante estar al tanto, al meditar la palabra, al conocer la palabra. Y de esa manera la palabra te va a dar la seguridad y vas a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y la lista de características, por otra parte, que describe a la gente de los últimos días, parece describir con exactitud nuestra edad, nuestro tiempo moderno. Nos dice el texto sagrado ahí en 2 Timoteo 3:1-2, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Toda esa lista está describiendo lo que se está viviendo hoy en día en un volumen muy alto. Yo pregunto, ¿puede haber alguna duda de que las profecías concernientes a la apostasía se estén cumpliendo? Bueno, en pleno siglo XXI, hoy la sociedad mundial se ha agarrado y ha adoptado para ella misma el relativismo moral. Esas son algunas de las señales. Y donde actualmente las personas que alzan la voz cuando son firmes en su fe y
y que señalan la ideología de género, empiezan a calificar a uno como fascistas, dictadores, retrógrados, conservadores y tantos títulos ofensivos que quieren etiquetar a aquella persona que tiene fe. Estas filosofías que están diluyendo los principios morales, espirituales de familia, pues están corrompiendo a la misma iglesia. Inclusive muchas denominaciones están teniendo dificultades en definir si el matrimonio es algo entre un hombre y una mujer. Por supuesto que es entre un hombre y una mujer. Y muchos líderes en la actualidad están apoyando abiertamente la homosexualidad, lo cual por la Biblia es claramente tachable. Inclusive aquí en nuestro país ya es penado constitucionalmente aquellas personas que tratan de dar una terapia o información o ayudar a las personas que están en esa confusión de falta de identidad de su género. Si la regresan, pueden ser hasta encarcelados. La Biblia ha sido subordinada a la búsqueda de la verdad de la iglesia moderna. En efecto, esos son espiritualmente, por eso dice la escritura, tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por tanto, situaciones a donde están alejando, quitando el texto bíblico, los principios espirituales. Otra señal de que estamos en tiempos peligrosos y estamos en dolores de parto, si ponemos como ejemplo a una mujer que va a dar luz, podemos ver, por ejemplo, que en 1948 Israel fue reconocido como un estado soberano. Y pues esto es algo que la palabra de Dios nos habla. Cuando Jesús dijo, cuando la higuera florezca, tomar en cuenta, ¿verdad? Porque el verano se acerca. Es decir, la nación de Israel juega un papel muy importante. Viene siendo, algunos le llaman como el reloj profético de Dios. Ya la nación de Israel es una realidad. Y ahí se cumplen, en cierta manera, promesas de Génesis 17:8, de Ezequiel 37, de Daniel 10:14, que dice: ha venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, que parte de la profecía de los últimos tiempos tiene que ver, y todo se va a suscitar en Israel. Por eso nuestra atención siempre va a estar en Israel, lo que sucede, lo que pasa alrededor del pueblo de Israel. Por cierto, invitamos a orar y pedir paz por Israel. Y no es que queramos nosotros ser parciales, ¿verdad? Tenemos que ser imparciales, pero la Biblia nos dice con quién, ¿verdad? Tenemos que orar por el pueblo de Israel. Bueno, la cosa es de que estamos en los últimos tiempos. Los tiempos están marcados, todo está preparado. La Unión Europea, aunque parece que se nace, que se quiebra, lo cierto también es otra señal de los últimos tiempos. Lo cierto es que debemos nosotros ver lo que está pasando, lo que se está viviendo, que son señales que se están cumpliendo textualmente en el texto bíblico, y que parece como si fueran noticias actuales lo que cuando leemos la Biblia, pero eso es la realidad. Por eso debemos estar atentos siempre con un temor y un equilibrio de las señales, porque Jesús nos dijo que el día del Señor, o sea, su regreso por los suyos, sería como un ladrón en la noche, como nos dice en 2 Pedro 3:10. Sería inesperadamente y sin previo aviso. Por eso Lucas 21:36, Jesús nos dice unas palabras tremendísimas
que deberíamos de ver, velar pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así es de que estamos viviendo, de cierta manera, tiempos, en los tiempos de la profecía de los últimos momentos, y estamos viendo el cumplimiento de profecías que Jesús dijo. Debemos estar apercibidos, siempre atentos a las noticias de la Biblia, tranquilizarnos, confiar en lo que dice el Señor y vivir, predicar la palabra de Dios. Entonces, esa es mi respuesta. Nos vemos y quiero aprovechar esta respuesta a la pregunta que me hizo el amado de la Ciudad de México, a que se congreguen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que aquel día se acerca. Aquel día del retorno de Jesús se está acercando. Regresemos a las iglesias locales. Si tú no te estás congregando, pues ya toma la decisión de congregarte. Si tú vives en la zona centro, pues te invitamos a nuestra iglesia Centro Cristiano Córdoba, o en cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde tengan la Biblia como su máxima y única autoridad, y que adoren, que busquen a Jesús. Así es. Bueno, pues nos vemos en la siguiente pregunta, y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos. Bendiciones.